Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en la luz y la oscuridad para compartirles un especial recopilatorio de más de 1 hora de duración con las mejores historias de terror que hemos escuchado en el canal, sentados alrededor de una fogata en un ambiente frío, lleno de misterio y de mucha oscuridad. Así que sin más introducciones, demos inicio a este especial que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Desde pequeño nací bajo la protección de Don Goyo, el gigante de piedra, tal como le decía mi abuela, por lo que siempre creí que aquel enorme volcán en realidad era un tipo de ser vivo que estaba ahí vigilando a su pueblo para protegerlo en caso de ser necesario, sobre todo por el modo en que mi familia se refería a él, ya que siempre hablaban con tal autoridad que me hacía creer que en realidad se trataba de un protector o de una deidad. Pero cuando crecí, era difícil mantener estas creencias, sobre todo cuando fui a la escuela y cuando me explicaron que no era más que un simple volcán al que le habían creado toda una historia magnífica para justificar su existencia, de modo que durante la adolescencia me convertí en un joven rebelde y grosero, avergonzado por mi color de piel, mi dialecto, el cual solamente entendían las personas cercanas a mí, así como la pobreza de mi localidad, pero sobre todo, renegaba de esas tontas creencias en torno a un montón de piedras. Pero durante mi adultez, cuando tuve mi propia familia y las responsabilidades que ello implica, tuve una experiencia que nunca olvidaré, justamente cuando trabajaba en las faldas de este mítico volcán, el cual les puedo asegurar que guarda más misterios y secretos de los que se pueden imaginar. Todo sucedió una tarde de otoño, en la que el frío estaba en su máximo esplendor, con el aguanieve que suele caer en esta zona, la cual complicaba las labores que solía hacer en ese entonces, ya que me dedicaba a recoger un poco de madera y demás elementos naturales que posteriormente podíamos trabajar para venderlos como recuerdos a los visitantes de esta zona. Pero ese día en particular era una fecha especial para toda mi comunidad, en la cual teníamos prohibido trabajar en todos los alrededores de este volcán, ya que según nuestras creencias, ese era el día de los habitantes del inframundo, en donde estos seres salían de las entrañas de Don Goyo para salir a la superficie y tomar lo que necesitan, para posteriormente regresar a su morada debajo de la tierra. Obviamente, para mí, esto era pura palabrería, por lo que nunca respetaba estas tradiciones, y mucho menos aquella tarde en la que tenía mucha necesidad, además de que debido a este motivo no tenía competencia para tomar todo lo que necesitaba para vender. Pero justamente cuando venía caminando de regreso, junto a la mula que me ayudaba a cargar la madera, en el cielo semioscuro por la caída de la noche, escuché un fuerte estruendo, parecido al que hacen los coches de carreras, lo que me sorprendió, porque en esta zona no pasa ninguna máquina capaz de hacer tal sonido. Y cuando levanté la mirada, curioso por saber qué era lo que estaba pasando, volando en el cielo, vi una enorme mancha, cuya naturaleza no podía distinguir, porque era tan enorme que hizo que cayera la oscuridad de inmediato, varios metros a la redonda, y su composición también era distinta a cualquier cosa que conocía hasta ese momento, porque a primera vista parecía ser una máquina, pero cuando ponías la atención suficiente parecía ser un tipo de organismo vivo, porque tenía pelaje y un tipo de respiración que movía bruscamente toda su inmensidad. En ese momento, la mula que llevaba conmigo se echó a correr despavoridamente,
sin importarle nada más que huir de aquel lugar. Y en mi caso, me sentía demasiado pequeño y vulnerable, porque mi cuerpo no servía para defenderme de aquello y tampoco podía huir, porque no era lo suficientemente rápido para alejarme de algo tan enorme y poderoso, porque seguía emitiendo aquel sonido ensordecedor mientras descendía lentamente. Cuando aquella cosa se acercaba a la tierra, podía verla con mayor detenimiento, percatándome que se trataba de una nave de tamaño monumental, porque tenía luces y componentes clásicos de un tipo de máquina de metal, pero que a la distancia tenía la capacidad de convertirse en un tipo de bestia voladora, quizá con la finalidad de confundir a los hombres, pasando desapercibida por aquella zona en la que se suelen ver varios tipos de animales voladores. Lo que me sorprendió, porque eso implicaba que se trataba de una inteligencia superior a la de la raza humana y a todo lo que podemos crear, porque cuando estuvo a unos metros sobre mí, confirmé que se trataba de una nave, de modo que aquella forma de animal solamente la tenía cuando estaba a una distancia considerable de la Tierra. Cuando todo esto pasaba, yo no me moví, y no porque no pudiera hacerlo, sino porque eso no tenía sentido para mí, ya que en ese momento lo único que pasaba por mi mente era que yo estaba a merced de aquellos seres, como una hormiga que dejó de moverse al ver un enorme pie encima de ella, y tanto mi intuición como mi cuerpo tuvieron razón, porque segundos después, aquella enorme nave emitió una fuerte luz, de la que descendieron dos enormes seres, levitando lentamente mientras descendían a la tierra. La descripción de estos sujetos es difícil de desarrollar, porque definitivamente no eran nada parecidos a cualquier descripción que pueda existir sobre los seres que pilotan este tipo de naves, debido a que su apariencia era más parecida a la de un ser humano que a las de un extraterrestre, pero había algo en ellos que los diferenciaba de nosotros, no solo porque eran más altos y delgados que una persona normal, sino también porque sus facciones eran grandes y desproporcionadas, al menos para nuestra realidad, destacando sobre todo sus enormes ojos y sus diminutas bocas, las cuales no usaban para hablar, sino para moverlas hacia el aire, como lo haría un perro que olfatea a su alrededor. Cuando aterrizaron aquellos seres, algo dentro de mí vibró sin que yo tuviera control de ello, como si mi cuerpo no fuera compatible con ellos y como si no pudiéramos coexistir en la misma realidad, por lo que se detuvieron de inmediato, como si se hubieran percatado de ello, logrando solamente dar un par de pasos en dirección hacia donde yo me encontraba. Después de detenerse, parecían comunicarse entre sí, mientras me veían, como analizando qué tenían que hacer conmigo. Y en mi caso, yo seguía con aquella resignación, pensando que estaba viviendo los últimos minutos de mi existencia, los cuales no podría compartir con nadie más, porque me llevaría esta experiencia a la tumba. Y justo en ese momento, en cuestión de segundos, uno de ellos llegó justamente enfrente de mí, levantando su mano y metiéndomela en la cabeza, como si mi cráneo estuviera hecho de gelatina, y después, como si se tratara de un tipo de sueño sin sentido, varias imágenes comenzaron a pasar en mi mente, mientras yo aún tenía los ojos abiertos. Era como ver una película con la velocidad adelantada, en la que vi una enorme cantidad de cosas, que son imposibles de describir, porque incluso no recuerdo con claridad muchas de ellas, debido a que se trataba de cosas y situaciones que yo desconozco
y que jamás pensé que podrían existir. Pero entre las millones de imágenes que vi, a manera de videos rápidos, recuerdo algunos que puedo describir con la poca educación que tengo. Entre ellos estaba una sociedad que vivía entre pirámides y construcciones de piedra. Después, en una de estas construcciones, vi la interacción de lo que parecían ser nuestros ancestros con otros seres extraños, parecidos a los que tenía enfrente de mí, quienes no solamente les enseñaban varios tipos de conocimiento, sino también una serie de extraños rituales en los que se abrían portales que invocaban a todo tipo de entidades cuya dimensión y poder eran realmente monstruosas. Algunos de ellos se parecían a los dioses de piedra que vemos hoy en día en los museos, pero otros tenían aspectos monstruosos y demoníacos que no tienen semejanza alguna con todo lo que nos rodea en la actualidad. Pero lo que me sorprendió de aquellas miles de imágenes y videos que vi fue todo lo que hay en el interior de este volcán, donde existe un tipo de civilización conformada por varios tipos de entidades, entre ellas la que tenía enfrente de mí, los cuales parecen llevar una vida muy distinta a la que llevamos en la Tierra, haciéndose ver demasiado desarrollados y lejanos, pese a estar a unos cuantos kilómetros de distancia de nuestra sociedad. Después de este proceso, cuya duración no puedo definir en palabras humanas, aquel ser sacó su mano de mi cabeza para darse la vuelta y caminar de regreso a aquella luz, la cual los llevó a la nave en la que llegaron, misma que en cuestión de segundos ascendió para verse nuevamente como un tipo de organismo volador, el cual se dirigió rumbo al cráter del volcán. Después de que todo esto sucediera, mi cuerpo se desvaneció y perdí el conocimiento de inmediato, abriendo mis ojos varios días después en mi cama frente a la mirada temerosa de mis familiares, quienes me decían que pensaban que nunca iba a despertar después de que un grupo de trabajadores encontrara mi cuerpo tirado en aquel lugar. Pero no estaban sorprendidos solamente por eso, sino porque mi aspecto había cambiado por completo, teniendo los rasgos de una persona de 60 años de edad, cuando yo solo tenía 30, cuando ocurrieron estos acontecimientos. Esta experiencia la intenté compartir con varios estudiosos de estos temas y con algunas universidades, pero nadie me ha tomado en serio, pensando que se trata solamente de un cuento de una persona originaria de esta zona, pese a que tengo documentado mi cambio de imagen, con las pruebas que confirman que no tengo la edad que aparento, por lo que me rendí a hacer que me crean, dejando que solamente escuchen mi experiencia aquellos que tengan los ojos abiertos para ver y la mente entrenada para escuchar. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. El tesoro maldito. Durante mi infancia en Uruapan, Michoacán, me tocó vivir en varias partes de esta localidad y por lo tanto en varios tipos de casas, pero recuerdo una en especial porque en este lugar fue donde tuve una de mis primeras experiencias paranormales y quizá una de las más impresionantes. En ese entonces debía tener unos 7 u 8 años de edad y tal como le ocurría a la mayoría de las hijas mayores en el pasado, tenía que cumplir con varias actividades del hogar, sin importar mi edad. Pero en ese entonces era algo que no me molestaba, debido a que quería mucho a mi madre, por lo que no me importaban las actividades que tuviera que hacer, ni el horario en cuestión. Por este motivo, aquella noche, en la que ya pasaban de las 11, yo estaba en el patio, lavando los trastes que se habían utilizado en aquel día, cuando de pronto sentí un fuerte frío en mi espalda, el cual al inicio creí que se debía al clima de la noche,
pero pasados unos cuantos minutos volví a sentir aquella sensación, lo que me incomodó porque era un tipo de aire específicamente dirigido a mí, por lo que dejé la ropa que estaba lavando y volteé hacia atrás, y en ese momento me quedé totalmente congelada, porque parado a mitad del patio, a un lado de un viejo árbol, vi claramente cómo estaba parado un señor de edad bastante adulta, con bigote y barba, sombrero y ropa muy característica de esta localidad, por lo que mi primera reacción fue pensar que quizás se había metido alguien a la casa para robar o hacernos daño, lo que hizo que me diera mucho miedo, y mi única reacción de niña fue echarme a correr, aunque tuviera que pasar a un lado de él para llegar al interior de la casa, donde estaban mi madre y mis hermanos. Pero cuando lo hice, me sorprendió que el hombre solamente me siguió con la mirada, observándome con aquellos ojos oscuros que transmitían mucho coraje, pero su cuerpo también emitía un fuerte frío que recuerdo hasta este momento, porque justamente cuando pasé corriendo a un lado de él, sentí como si aquel hombre hubiera salido recientemente del río por la baja temperatura y la humedad que se sentía alrededor de él. Cuando llegué con mi madre, le conté lo sucedido y tomó lo primero que tenía a la mano para salir al patio en compañía de mi abuela y así poder enfrentar a aquel señor. Pero cuando llegaron a esta zona, ni un minuto después de haberles avisado, se percataron que no había nadie en el patio e incluso la puerta estaba completamente cerrada y no había señales de que alguien hubiera estado ahí o que se hubieran saltado para meterse, por lo que esa noche me sentí culpable por haber molestado a mi mamá, pensando que era una mentirosa, aunque yo estaba segura de lo que había visto aquella noche. Pero un par de días después, tuve la confirmación de que yo tenía razón, porque nuevamente en la noche, esta vez cuando estaba limpiando la mesa, algo me hizo mirar hacia el exterior a través de la ventana, y en ese momento volví a ver a aquel hombre parado en el mismo lugar donde lo había visto la vez anterior, solamente que en esta ocasión parecía señalar disimuladamente hacia la tierra con su mano izquierda, lo que me dio mucho miedo porque no sabía qué era lo que me quería decir. Así que dejé lo que estaba haciendo para ir a avisarle nuevamente a mi mamá, pero antes de echarme a correr, decidí ver otra vez a través de la ventana, y en ese momento supe que aquel hombre no pertenecía a esta realidad, porque el viento de aquella noche hizo que se moviera uno de los tendederos que teníamos en el patio, haciendo que el enorme lazo atravesara su cabeza, como si aquel hombre que estaba viendo fuera completamente transparente, pese a que yo lo veía como una persona de carne y hueso. Esa vez sentí mucho terror, porque el hombre desapareció en cuestión de segundos, confirmándome que se trataba de una aparición, por lo que me puse a cantar alabanzas y a rezar mientras seguía con mis actividades, para después irme a dormir, tapándome con la cobija y callando aquel secreto para evitar darle problemas a mi madre con aquella casa en la que no llevábamos mucho tiempo de haber llegado. Este hombre se siguió manifestando en aquel mismo lugar en un par de ocasiones más, siendo siempre yo la única que podía verlo y sin entender qué era lo que realmente estaba pasando, hasta que un día nos encontramos a una de nuestras vecinas cuando hacíamos las compras del mercado, y entre la plática, la señora le preguntó a mi mamá cómo nos estaba yendo en aquella casa, contándole que ellos también habían vivido hace mucho tiempo ahí, pero que tuvieron que irse cuando su marido falleció, pero que tenían un pendiente, ya que tiempo después de su partida se enteraron que él había acumulado mucho dinero que le había ocultado a su familia y que según lo que sabían, lo había enterrado,
en aquella misma casa en la que estábamos habitando. En ese momento sentí mucho miedo, porque fue imposible no conectar todos los acontecimientos de los que estaba siendo testigo, pero lo peor fue cuando el hijo de la señora nos pidió que le avisáramos si veíamos algo extraño en el lugar, describiendo a su padre de forma precisa y al mismo tiempo describiendo al señor que yo veía en aquella casa. Ese día por la noche me animé a contarle a mi madre y a mi abuela todo lo sucedido, y después de escuchar mi historia, me pidieron que no dijera nada y que guardáramos aquel secreto, debido a que muchas veces estos tesoros tienen una maldición, la cual mantiene a estas almas atadas a esta existencia terrenal, y que dicho infortunio puede ser transmitido a aquella persona que desentierra el tesoro, por lo que obedecí, guardando el secreto en nuestra familia, pensando que posiblemente esa era una oportunidad desaprovechada para salir de los problemas económicos que teníamos en aquel momento, aunque meses después, cuando dejamos este domicilio, vimos mucho movimiento en aquel lugar, cuando llegó otra familia a habitar esta casa, percatándonos que era evidente que alguien había visto aquella aparición y que ellos sí habían decidido buscar aquel supuesto tesoro, el cual nunca supimos si fue encontrado como tal, pero de lo que sí fuimos testigos fueron todas las tragedias que vivieron todos los miembros tanto de aquella familia como de la familia del señor que enterró el tesoro, lo que nos hizo pensar que aquellas monedas de centenario sí habían sido encontradas, pero que también habían encontrado la maldición que esta riqueza llevaba consigo. Ella quiere descansar. Una de las experiencias paranormales más fuertes y tristes que he tenido en mi vida ocurrió cuando comenzaba mi vida de casada con mis 2 pequeños hijos. En esa ocasión, recuerdo que varios vecinos se organizaron para hacer un viaje express a Acapulco, el cual personalmente nunca me llamó la atención porque no tenía un vínculo muy grande con ellos para hacer este tipo de viajes, y en segunda, porque mis hijos estaban muy pequeños y un viaje al mar podría ser peligroso, sobre todo por algunas experiencias que tuve cuando viví en Mazatlán. Pero aparte de todo esto, había algo en aquel viaje que me daba un mal presentimiento, el cual días después confirmé cuando me enteré que durante el viaje había ocurrido una horrible tragedia en la que una de mis vecinas había perdido la vida al ser devorada por el mar. Como se imaginarán, el suceso fue impactante para todos los que vivíamos en aquel sitio, porque esta chica solía ser muy feliz y todavía muy joven, con mucha vida por delante, pero con el paso de los días, las rutinas de mi vida como madre me absorbieron, llegando a olvidarme un poco de este suceso, por lo que me pareció extraño que una noche tuve un sueño con esta mujer, con quien es importante mencionar nuevamente que no tenía una relación tan cercana. En el sueño, yo estaba en la playa, mirando hacia el mar, cuando de pronto salía de él esta mujer, sumamente feliz, lo que se me hizo raro, porque en el sueño yo sabía que ella había fallecido, pero aún así me acerqué, pensando que posiblemente seguía con vida. Pero cuando llegué con ella, solamente me abrazó y me dijo al oído que le dijera a su madre que le hiciera una misa, por favor, y en ese momento me desperté, triste por el sueño y un poco confundida, porque no sabía qué hacer al no tener una relación cercana con aquella familia. Pero aún así, esa misma tarde, fui a buscar a su mamá para contarle lo que había soñado, y cuando le narré lo acontecido en mi sueño, me sorprendió verla impactada, para después decirme que en estos días habían tenido varias manifestaciones paranormales en su casa, y al sospechar que se trataba de su hija, había gritado varias veces, pidiéndole que le dijera qué necesitaba para descansar en paz.
por lo que a la semana siguiente le hicieron la misa en cuestión y con ello desaparecieron las manifestaciones en la casa de mis vecinos, confirmándonos de esta forma que ella había podido trascender para descansar en paz. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde encontrarán más relatos de terror. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. El diablo me advirtió. Durante mi juventud, vine varias veces a la Ciudad de México, acompañando a una de mis primas en su búsqueda por destacar en esta gran ciudad, lo que hizo que nos quedáramos durante algunos periodos de tiempo aquí para después regresar a nuestra casa en Michoacán. Y en una de estas visitas, las amigas de mi prima trajeron una ouija, supuestamente para pasar el rato y jugar con ella. En ese momento de mi vida, yo había escuchado muchas historias sobre este objeto y sobre todo varias advertencias de parte de la iglesia sobre lo que podía pasar si la utilizabas, por lo que esa noche yo no quise entrar en aquella actividad, pero sí me mantuve cerca, viendo cómo interactuaban con ella, y lo que me sorprendía eran las reacciones que tenían cada vez que sostenían el puntero, entre ellas mi prima, quienes aseguraban que se movía solo, mientras que otra persona anotaba los mensajes que supuestamente les daba, los cuales no tenían mucho sentido cuando los leías en aquella hoja de papel, por lo que esa noche creí que era un juguete y que todo lo que habían dicho sobre ella era parte del ambiente que querían crear, así que una vez que se fueron, las amigas de mi prima dejaron la ouija en nuestro departamento para que la guardáramos y la usaran la próxima vez que vinieran, por lo que mi prima y yo la metimos en lo más profundo de un ropero que teníamos frente a nuestra cama. Esa noche todo fue normal, pero cuando mi prima se fue en la madrugada para ir a hacer un casting, un extraño sonido me despertó. Y al abrir los ojos, me di cuenta que el ruido provenía del ropero en el que habíamos metido a aquella ouija, lo que me dio mucho miedo, porque se podía escuchar claramente cómo golpeaba la caja de cartón que la contenía contra la madera del ropero, lo que hizo que me levantara y me saliera de la casa para alcanzar a mi prima y no estar sola en aquel lugar. Pero en los días siguientes, cada vez que estaba sola, esto mismo volvía a suceder, e incluso yo le gritaba a la tabla, diciéndole que no jugaría con ella, y cuando lo hacía, la caja vibraba y golpeaba con más fuerza, llegando a hacerlo de forma violenta. Por lo que una noche sentí curiosidad, pensando que posiblemente tenía algo muy importante que decirme, de modo que entró en mi cabeza la posibilidad de sacarla y jugar con ella algún día. Pero esa misma noche tuve una experiencia que jamás olvidaré, porque a medianoche abrí los ojos con la clásica sensación de la subida del muerto o parálisis del sueño, y cuando vi hacia arriba me percaté que estaba parada una entidad que había tomado la imagen del famoso charro negro, el cual era más grande que un hombre normal y con una presencia sumamente horrible y aterradora, por lo que algo dentro de mí me hizo saber que aquella entidad era el diablo, y cuando comenzó a hablar, así lo confirmé, porque con una voz gruesa me dijo: «No agarres la ouija, porque ahí hay seres que yo no puedo controlar». Y después, aquella entidad desapareció, permitiendo que pudiera mover mi cuerpo y dejando en mí una fuerte sensación de miedo, pero al mismo tiempo de un extraño agradecimiento,
debido a que desde niña solía pedir por el diablo siempre que rezaba en la iglesia, pidiéndole a Dios que algún día lo perdonara, porque en mis adentros siempre había creído que él era bueno, pero que había cometido un error, y yo sabía que Dios era misericordioso y que quizá un día lo podría perdonar, por lo que esa noche sentí aquella advertencia como un acto de amor de esta entidad que suele ser percibida como una representación del mal, pero posiblemente su historia no ha sido contada de la manera correcta. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Al momento de escribir esto, cuento con un nombre real otorgado por mi madre y mi padre al momento de nacer, pero después de entrar al convento, tuve una revelación cuando fui visitado en la sala de castigo por el ángel Azrael. Esa noche había sido castigado por ingresar 7 grimorios al territorio de Dios, cosa que nunca entenderé, porque aquellos grimorios los había comprado en el mercado negro para conocer cómo trabajaba el mal y de esta forma poderlo aniquilar, ya que en una noche libre, caminando por las calles de Toulouse, en Francia, disfrazado como siempre lo solía hacer, escuché la plática de un par de alquimistas en un bar en las afueras de la ciudad, el cual era conocido por ser el centro de reunión de todos los adoradores del diablo y de la magia oscura. En esa charla, escuché que hablaban de un nuevo hechizo en el que le querían dar vida material a los seres elementales, con la finalidad de esparcir fácilmente los pecados capitales, al acercar a las personas a ser tentados por estos seres que se presentarían con una forma familiar para ser aceptados en la sociedad. Cuando escuché eso, se me hizo oscuro y profano, al mismo tiempo que irreal, así que conseguí aquellos libros para saber si algo así se podía hacer en la tierra de Dios. Pero los frailes ancianos no entienden de esto, negando la existencia de la magia oscura, como si la negación le restara poder a lo que ya estaba entre nosotros, porque en ese momento, en pleno siglo XIII, los magos y las brujas nos llevaban mucha ventaja, invocando a demonios y seres de otra dimensión, quienes les conceden el conocimiento que solo debería pertenecer a Dios. Por eso compré aquellos libros y por ese mismo motivo fui castigado. Pero aquella noche de octubre, de luna llena, recibí la visita de Azrael, el hermoso ángel de la muerte. Su visita fue inesperada e impresionante para mí, porque yo estaba durmiendo en mi vieja cama de madera, cuando de pronto sentí una mano fría tapando mi boca, y al abrir los ojos lo vi en todo su esplendor, con aquel tamaño monumental, con su par de enormes alas negras y con sus 7 ojos ubicados por toda su cabeza. No temas, vengo de parte de él. Aquellas fueron sus primeras palabras, y al escucharlas, sabía que venía de parte de Dios, por lo que entré en un estado de resignación, pensando que había llegado el momento de mi muerte. Pero después de quitarme su enorme mano de mi boca, se paró a un lado de mi cama y con su mente me explicó el plan que tenía para mí, diciéndome que había sido enviado para ayudarme en mi misión de detener a aquellos malignos alquimistas, porque en su afán de poder intentarían igualar el poder de Dios al crear seres vivos para cumplir sus grotescos planes, pero que yo los podría detener siempre y cuando hiciera un trato con él, el cual se debía sellar con un horrible ritual en el que yo aceptaría esta enmienda, recibiendo el poder de Azrael
y él se convertiría en mi acompañante en esta misión, tomando una forma de gato, parecido a los animales familiares de las grotescas brujas del bosque. Cuando escuché sus planes, me asusté, pensando que esto era magia negra y que quizá estaba siendo tentado por el diablo, pero justo cuando dudaba, Azrael entró en mis pensamientos, diciéndome que yo no era más bueno ni más malo que los demás, ya que todas las órdenes de monjes y frailes repartidas por toda Europa realizaban este tipo de rituales en nombre de la luz y de la verdad, de modo que lo que profesábamos solo era un velo para ocultar la iluminación divina a la sociedad, pero que aquella decisión sería solo mía, apelando al libre albedrío otorgado por Dios. Pero no necesité pensarlo mucho, porque aquel ángel que tenía enfrente de mí me transmitía paz, conocimiento y poder. Así que lo primero que hice fue renunciar a la orden dominica, siendo conocido no solo como un desertor, sino también como el brujo loco, por mi gusto por el ocultismo y el esoterismo, lo cual acepté, vistiéndome con una sotana negra y descuidando mi aspecto personal, ya que eso haría que las personas estuvieran alejadas de mí, del mismo modo en que lo hacen las brujas verrugosas para pasear por las calles de los pueblos, cuando detrás de aquella fachada están las mujeres más hermosas que puedas conocer. De modo que 10 meses después llegué a una pequeña cabaña abandonada en el bosque, guiado por Azrael, quien me pidió prepararme en aquel lugar para hacer el ritual que nos uniría en este camino terrenal. Y tras 6 meses de preparación exhaustiva, una noche de noviembre, lo logré, encarnando al ángel en aquel animal y siendo bautizado como Gargamel, la garganta de Dios, el nombre por el que sería conocido en el bajo mundo y con el que firmé la introducción de este grimorio, donde redacté una advertencia que una vez más les diré, porque esta es su última oportunidad para voltear y darle la espalda a la verdad, o de lo contrario, sigan caminando y descubran la forma en la que trabaja el mal. Un año después de convertirme en otra persona, al descuidar mi aspecto y recibir el nombre de Gargamel, comencé a investigar en las moradas de los malignos alquimistas, cambiando la forma de mi cuerpo con la ayuda del poder de Azrael, de modo que gracias a la transmutación podía convertir mi cuerpo en el de un gato negro para merodear en las casas de estos magos oscuros, y de este modo pude ver a la distancia sus grimorios, así como los resultados de sus primeros experimentos. Primero, crearon 2 pequeños duendes, uno masculino y otro femenino, cuyas formas eran grotescas, con hocicos parecidos a los de las ratas, y con un comportamiento que no podían controlar, ya que aquellos seres solo deseaban comer hasta reventar. Después, en otra jaula, vi su segundo intento, nuevamente una pareja de duendes, esta vez con el rostro parecido al de un murciélago, con ojos grandes y bocas pequeñas. Estos duendes parecían ser amistosos y sociales, pero cuando salían a la luz, se incendiaban al instante como pequeños fósforos, denotando de esta manera su origen oscuro, porque nada que esté fuera de las leyes de Dios puede caminar bajo la luz del sol. Hasta este punto, yo tenía un plan, maquilando la destrucción de la morada de los alquimistas, haciendo cenizas sus grimorios, cuya finalidad era la perfección de los seres que encarnarían la maldad, pero cometí un grave error al pensar que estos magos oscuros respetarían las leyes de Dios, porque una noche del Samaín, Azrael llegó agitado a buscarme
diciendo que los alquimistas se habían introducido en el bosque oscuro para hacer un experimento más. Así que con mi forma de gato, corrí entre la maleza de aquel bosque junto a Azrael, pisando la tierra maldita de aquel lugar, el cual estaba infestado de demonios y de seres de bajo astral, quienes salían de las sombras para disfrutar el festín de esta oscura celebración. Pero gracias a la protección de Azrael, logramos llegar hasta el lugar indicado, el cual estaba rodeado de pantanos y enormes hongos venenosos. Pero por lo que veía, habíamos llegado demasiado tarde, porque aquella noche oscura, con mis ojos de gato, pude ver cómo aquellos hechiceros habían logrado su cometido, sacando del fango a 7 pequeños seres. La forma que tenían estos pequeños hombres eran aberrantes, porque tenían enormes ojos blancos, una cabeza puntiaguda, llena de asquerosos pelos, pero lo peor era su asquerosa piel, la cual era de color azul, como la de los muertos. Los 7 hombrecillos eran salvajes y comían como una bestia de mayor tamaño, porque esa noche los vi devorar a 2 borregos y a un cerdo salvaje, dejándolos casi en huesos, mordiéndolos con aquellos pequeños y afilados hocicos, demostrando de este modo que aquellos horribles y petizos seres eran una verdadera encarnación de la maldad, porque apenas pasaron unas horas, dijeron sus primeras palabras con aquellas horribles voces que nunca olvidaré. Y esa misma noche, debajo de la luna llena, en medio de la celebración del Samaín y con la presencia de todos los seres de bajo astral, los alquimistas invocaron a sus deidades oscuras, a quienes les pidieron que nombraran a su más reciente creación, y de este modo, a través de la canalización de uno de estos seres oscuros, recibieron el nombre de pitufos, los malditos duendes de la oscuridad. En los días siguientes a esta noche, me sentí perdido y loco, viviendo en aquella cabaña sucia y vieja, rodeado de libros y grimorios que olían a humedad, los cuales no me habían dado el conocimiento necesario para impedir el nacimiento de aquella maldad. Pero una noche de noviembre, en medio de una tormenta, escuché que alguien tocó mi puerta, y cuando la abrí, no podía creer lo que tenía frente a mí. Su nombre era el conde Baltasar, un excéntrico mago francés que había viajado varias veces a Egipto y al Medio Oriente en busca del máximo conocimiento ocultista del mundo. Sin embargo, esa era la imagen que daba en el bajo mundo, ya que ante la sociedad era un importante filántropo de varios conventos ubicados alrededor del país, como en el que yo me había formado, y por este motivo yo era su máximo admirador, porque era la única persona que había logrado juntar el mundo religioso con el espiritual, gracias no solo a su enorme poder económico, sino también al conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Esa noche, el conde llegó vestido con sus caras y finas vestimentas, arropado con un enorme abrigo, cuyo costo seguramente igualaba al de la mayoría de las aldeas que rodeaban la ciudad, y debido a lo imponente que era su presencia, solo bajé la mirada, invitándolo a pasar a mi sucia y pobre morada. El conde entró con el poder y el desprecio propio de los hombres de su clase, mirando hacia cada rincón de mi pequeña cabaña, que esa noche tenía un fuerte olor a incienso y carbón. Pero lo que más parecía llamarle la atención era el sucio y descuidado librero en donde tenía ordenados todos los grimorios y libros malditos que había recolectado hasta ese momento. «¿Cómo debo llamarte?», preguntó el regordete hombre de mediana edad, volteando a verme de reojo.
Gargamel, su ilustrísimo señor, le contesté, temeroso de que mi nombre de mago lo pudiera ofender, consciente de la doble moral que lo caracterizaba, pero para mi sorpresa, el poderoso hombre respondió: ¿Tu nombre te ha sido dado por un ángel o por un demonio? Fue un ángel, señor, aunque usted sabe bien que no hay tanta diferencia entre ambos, ya que incluso los más sabios se pueden confundir, pero él está aquí, conmigo, permítame presentárselo. Y en ese momento, adelantándose a mí, salió de entre los muebles mi fiel gato Azrael, mirando directamente al conde, con unos ojos que parecían estar ardiendo en llamas. Vaya, el mismísimo ángel de la muerte. Reciba mis máximos respetos, maestro, dijo el conde, haciendo una referencia al animal, porque jamás pensé que él pudiera identificar a mi protector en aquel animal de 4 patas. Después de presentarle sus respetos, el conde Baltasar se despidió de Azrael, quien solo respondió con un maullido, que era más parecido al lenguaje muerto de los sabios del desierto que a la onomatopeya de un pequeño felino. Y una vez que el gato se fundió con la oscuridad, el conde retomó su postura, así que bebiendo un té que él mismo me pidió minutos atrás, comenzamos a hablar en la mesa de mi cabaña. Esa noche, el conde me contó que varios años atrás, él había comprado un extraño diario en los mercados negros del Cairo y que en ellos encontró las memorias de un viejo capitán español donde describía a unos pequeños seres con quienes él hablaba todas las noches. Estos seres eran distintos a los pitufos recién nacidos en aquella noche de luna llena, ya que ellos sí eran seres elementales, nacidos de forma natural, quienes vivían en lo más profundo del mar. De acuerdo a este misterioso diario, el capitán Ortega había sido salvado por varios de estos seres cuando su barco naufragó, y después de ello, todas las noches lo iba a visitar uno en especial, a quien llamaba Snorkel por la extraña forma de su cabeza, ya que su nombre real nunca lo pudo decir y mucho menos escribir. Y aquel pequeño Snorkel, con el paso de los años, le compartió información prohibida sobre el mundo sobrenatural, y en estas crónicas había una plática en especial en la que el Snorkel le advertía al capitán sobre las consecuencias de crear vida elemental de parte de los hombres, lo cual sí era posible, pero representaba una corrupción al orden divino del mundo. Este diario era una anécdota más para el conde, que coleccionaba este tipo de textos, pero una semana atrás había sido visitado por el mismísimo ángel Azrael, quien se presentó en sus sueños para hablarle de la creación de esta aberración que yo conocía como pitufos, diciéndole que su destino era conocerme para ayudarme a eliminar a estos seres que los alquimistas habían creado. Después de contarme todo esto, sentí como si hubiera vuelto a nacer, porque esto confirmaba que tendría una segunda oportunidad para ser un guerrero de Dios y eliminar a estos nefastos seres de color azul. Y en los meses siguientes, así sucedió, debido a que este conde me proveyó no solo de los recursos con los que yo contaba, sino también de los contactos que él tenía alrededor de toda Francia, así como de los demás países que nos rodeaban. De esta manera transcurrieron 5 años más, en los que seguimos estudiando el comportamiento de estos extraños seres para buscar una forma de eliminarlos sin hacer mucho ruido en nuestra sociedad, la cual ya estaba bastante atormentada con la plaga que había nacido de las ratas, para tenerse que preocupar por un problema más que estaba fuera de todo su entendimiento. Porque a esta altura, con solo 5 años, los asquerosos pitufos ya habían progresado
llegando a un nivel que era sumamente preocupante para nuestro fin, debido a que ya habían entablado una relación formal con los alquimistas que los habían creado, compartiendo información entre ambas partes, en específico con un grupo de estos pequeños seres, liderados por el pitufo más viejo de todos, uno que tenía un aspecto semejante al mítico Merlín. Y gracias a este intercambio, los pequeños demonios ya habían desarrollado una compleja cosmogonía, invocando a seres de bajo astral pertenecientes a las castas más altas del infierno, y lo peor es que también habían logrado una excelente organización, creando una pequeña aldea oculta entre la zona más fangosa y peligrosa del bosque oscuro, llegando incluso a triplicar su población con actividades de reproducción que atentaban contra la naturaleza y contra la moral impuesta por nuestro Señor, debido a que esta pequeña sociedad de demonios solo tenían a 2 hembras en toda su congregación, las cuales eran adoradas y veneradas debido a que literalmente eran las madres de todos los integrantes de este pequeño infierno. Y hasta este momento, nosotros no habíamos podido hacer algo más, porque estos seres solamente podían ser eliminados de una forma en especial, descrita por el Snorkel, que platicaba con el capitán Ortega. Pero una noche de otoño, en la que platicaba con el conde Baltasar sobre los avances que llevábamos y sobre las cartas que me había enviado Ógata, una bruja que dominaba el arte de las 100 vidas y quien también tenía su mirada puesta en estos horribles seres, recibimos la visita de uno de los guardias del conde, quien sumamente alarmado le avisó sobre un hecho que había aterrado a toda la población de Toulouse, y al pedir que le dijera lo que pasaba, exigiéndole que regulara su respiración alterada, el guardia le contó que habían encontrado sin vida a un famoso grupo de alquimistas, quienes al principio se temía que habían sido atacados por las ratas que portaban la plaga, pero después de investigar un poco, la mujer que les ayudaba con la limpieza del lugar contó algo aterrador que estaba volviendo locos a todos en la ciudad, ya que de acuerdo a lo que contó, cuando entró a la casa para hacer la limpieza tal como lo hacía todos los días, encontró a uno de estos alquimistas sentado en su mesa, sin signo vital, pero cerca de su cuello había algo que llamó su atención, pensando al inicio que se trataba de una rata, pero cuando se acercó para asustarla y evitar que siguiera violentando el cuerpo de aquel hombre, se percató que se trataba de un diminuto hombre, como ella lo describió, diciendo que lo único que alcanzó a ver fue su piel azul y su hocico lleno de líquido vital, por lo que salió rápidamente a pedir ayuda, y este testimonio encajaba perfectamente con la investigación inicial de los doctores, quienes habían reportado pequeñas mordidas en todo su cuerpo, cuya dentadura era casi idéntica a la dentadura humana, pero con la diferencia de que se trataba de dientes afilados, creados para desgarrar la carne, lo que no solo fue una noticia horrible para nosotros, sino también el preludio de la pesadilla que estábamos a punto de vivir. Antes de continuar con la historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal de terror, Letras de la Oscuridad. Pero ahora sí, continuemos con la historia de esta noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Aquel acontecimiento fue el pináculo de una de las épocas más oscuras no solo de Francia, sino de toda Europa, la cual estaba siendo asediada por acontecimientos que rebasaban el entendimiento humano, como aquel suceso en la ciudad de Hamelin, donde un flautista errante exterminó a la plaga de ratas que tenía aquella entidad, para después terminar con la vida de todos los niños del lugar,
llevándolos a un sitio desconocido, del cual nunca regresaron, o como tantas historias de trolls que controlan los bosques noruegos y que se caracterizan por su agresividad hacia la raza humana, y sobre todo de los cientos de relatos sobre las brujas del bosque, de quienes se habla mucho, pero se sabe poco, porque yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas de ellas para intercambiar conocimiento, y por lo regular suelen ser mucho peores de lo que se suele imaginar. De modo que todo este suceso con los duendes azules, como se les conoció en todo Toulouse, terminó por desatar una locura en toda la ciudad y en los pueblos cercanos, donde se comenzaron a tomar varias medidas para alejar a estos seres, la mayoría derivada de la tradición sobre los duendes, pero lo que ellos desconocían era que estos malditos seres no eran duendes convencionales que se puedan alejar con métodos simbólicos y energéticos, ya que su naturaleza es más cercana a la de los demonios que a la de los seres elementales. Así que de manera anónima hicimos un grupo denominado como la Orden Negra, en la que el conde Baltasar, Ógata y su servidor esparcimos información a manera de panfletos pegados en los troncos de los árboles que rodeaban los principales caminos del bosque, en donde les contábamos a la población la manera de alejar de sus casas y de sus animales a estos detestables seres, con metodologías derivadas de nuestra investigación, así como de las memorias del capitán Ortega en sus diálogos profanos con el snorkel, de modo que los pobladores comenzaron a aplicar estas acciones al darse cuenta de su efectividad, entre las que se encontraban pintar las puertas con una cruz marcada con el líquido vital de un cordero, tener gatos en sus hogares protegidos con un collar de tela rojo y hacer círculos de sal alrededor de la propiedad que se quisiera proteger, y sobre todo usar collares de ajo, debido a que la materialización demoníaca de estos seres estaba diseñada para valerse de su sentido del olfato en la oscuridad de la noche, que era cuando más solían atacar, y el olor de esta planta es uno de los más efectivos para alejar a los seres que no pertenecen a la tierra de Dios, ya sea que estén encarnados o no. Estas medidas nos dieron un rango de tiempo para mantener a estos seres alejados de la sociedad, replegados en su aldea, cerca del pantano, comiendo animales salvajes, así como seres rastreros que se mueven por la tierra y el lodo. Pero nosotros sabíamos que solamente era cuestión de tiempo antes de que su hambre voraz los impulsara a rebasar todos los límites que les habíamos puesto hasta ese momento. Eso lo sabíamos porque durante las noches era común escuchar sus lamentos orientados hacia la luna, en donde lloraban de hambre, necesitados de tener carne entre sus dientes, así como los rituales que hacían durante la luna llena, en los cuales solían bailar alrededor del fuego, pidiéndole consejos a los demonios de la llama e invocando su poder para que los ayudaran con su conocimiento, e intercediendo por ellos para trascender en la tierra de Dios. Y esa escena de ver a estos pequeños demonios bailando y cantando alrededor de una fogata, después de haber llevado a cabo rituales de magia oscura, es algo que nunca podré olvidar, porque era una degeneración total y una aberración a las leyes de nuestro Señor, por lo que este momento fue clave para tomar la decisión más difícil de todas, la cual era el llevar a cabo el único ritual por el que podían ser eliminados estos seres, el cual era igual de detestable que el comportamiento que tenían estos demonios. Y al ser bautizado como Gargamel, la garganta de Dios, por el poderoso ángel de la muerte, supe que estaba destinado a realizar esta horrible acción, la cual sabía que posiblemente me condenaría al infierno, pero me llevaría conmigo a estos malditos duendes azules que en este momento de mi vida
llegué a aborrecer, porque sabía que eran la representación viva del mal, y eso representaba todo lo contrario a mis principios religiosos por los que emprendí este camino. Así que una noche de verano me reuní físicamente con los miembros de la Orden Negra, con quienes compartí el resultado de los estudios que había realizado durante años, enriquecidos con las memorias del capitán Ortega y los conocimientos del profano Snorkel, compilando toda la información en un libro mágico cubierto con piel orgánica, santificado por los métodos prohibidos romanos y bautizado como el Grimorio de Gargamel, en donde describí todo el origen y naturaleza de estos malditos seres, así como del ritual que podría desterrarlos de nuestro camino. Aún recuerdo el rostro de mis colegas al leer cada uno de los pasos a llevar, pensando que tenía que estar loco para recurrir a este tipo de procesos, pero por otro lado, sabía que me había ganado el respeto de ambos en mi afán de ser un guerrero de Dios y responder a la confianza que Azrael había puesto en mí. Así que después de explicarles el método a seguir, les pedí su ayuda para llevarlo a cabo y ponerle fin a esta plaga de maldad, quienes se habían seguido reproduciendo, siendo la duende hembra la madre de todos y quien se denominaba como bruja, quien había ganado mucho poder político en aquella maldita sociedad. Pero lo que no sabían era que esta duende hembra, su propia madre, sería su talón de Aquiles, ya que al ser una de las 1000 esposas del Señor Oscuro, se sintió atraída por Ógata, una de las brujas más importantes de toda esta región, quien dominaba a la perfección el arte de la transmutación, logrando convertirse en un ser parecido a estos duendes azules en tamaño y complexión, lo que le permitió adentrarse en su aldea infernal y llevarse a la madre duende a su aldea en medio del bosque, donde la capturó y la castigó para llamar la atención de sus hijos, así como del duende más viejo de ellos, a quien le llamaban padre, lo cual casi se nos sale de control, porque apenas se dieron cuenta de la ausencia de su madre, la furia de estos pequeños seres no tenía igual, llenando de fuego los bosques y atacando las campiñas de Toulouse, llevando a cabo una pequeña guerra en contra de la humanidad, en la que estaban dispuestos a todo, incluso a morir, con tal de recuperar a esta duende hembra, quien representaba una parte del núcleo de esta pequeña sociedad demoníaca, por lo que en los días siguientes fue bastante común ver a estos pequeños seres mordisqueados en los patios de las casas por los gatos guardianes, o también quemados en pequeñas fogatas cuando eran cazados por los hombres del pueblo, pero también, del otro lado, fueron más comunes sus ataques, tanto en contra de los animales de granja como de los miembros más pequeños, centrando más su agresividad en ellos, pero jamás encontrarían lo que estaban buscando, debido a que la cabaña de Ógata estaba protegida por los seres ancestrales del bosque, haciendo imposible que estos duendes infernales percibieran su presencia, lo que culminó en aquella noche lluviosa, cuando el padre duende hizo acto de presencia en la ventana de mi cabaña, tocando el vidrio con sus diminutas manos para que lo dejara pasar, y así lo hice, abriendo mi ventana de par en par, indicándole que podía pararse en medio de mi mesa, la cual ya había consagrado previamente con un ritual de poder y control, y el anciano pitufo, dominado por su coraje, se paró en aquel lugar, cayendo de inmediato en mi control, al no poderse mover y verse obligado a contestar todas las preguntas que yo le quisiera hacer, siempre siendo amedrentado por Azrael, quien lo veía con fiereza, mostrándole sus colmillos, dispuestos a terminar con su existencia con la menor de mis órdenes. Y este momento
Fue la cúspide del trabajo de toda mi vida, ya que aquel demonio, encarnado en el cuerpo de un duende azul, me contó todo lo que quería y necesitaba saber, no solamente sobre la naturaleza de estos diminutos seres del bosque, sino también de la maldad en general, la cual trascendía los límites de nuestra realidad, confirmándome la existencia de estos seres oscuros dimensionales que guardaban los secretos del origen de todo el universo y de otras cosas más que no merecen ser escritas en las páginas de este grimorio. Y una vez que absorbí toda esta información y energía, procedí a realizar el acto más grotesco que ustedes se puedan imaginar. Así que, limitando mis palabras, solamente voy a decir que aquel padre duende dejó de existir para convertirse en mi alimento, porque de esta forma yo estaba asegurando la eliminación de su raza al ya no poderse reproducir, no solamente por la captura de la duende hembra en manos de Ógata la bruja, sino debido a que el duende padre tenía el núcleo principal de vida de toda la sabiduría oscura con la que contaba aquel detestable ser. Y este método fue grotesco, profano y aberrante, pero también fue la única forma de cumplir las leyes de Dios, o bueno, de cumplirlas a mi manera, porque después de hacer esto, mi hambre por estos pequeños seres aumentó, creando diversas formas para atraerlos y alimentarme de ellos uno a uno, lo que terminó por cambiar la naturaleza de mi ser, para pasar de ser un simple ser humano rechazado de la sociedad a la de un semidios o semidemonio, como ustedes lo quieran ver, porque esto me permitió vivir los años correspondientes a los de un ser superior, llegando a ver incluso la forma en la que mi historia se denigró cuando mi experiencia se convirtió en un cuento para niños, donde estos detestables duendes eran buenos y yo un simple loco, acompañado de su gato, quien solamente buscaba eliminarlos sin un sentido alguno. Pero eso no me importa, porque estoy seguro que trascenderé de una forma distinta a la que lo harán todos ustedes, debido a que esto mismo me lo ha dicho Azrael, o el ángel caído, que tomó este nombre para acercarse a mí, quien sigue a mi lado hasta este momento en el que estoy terminando de escribir este grimorio, ya en los últimos momentos de mi vida, patrocinados por estos duendes azules, quienes en efecto eran la representación de los pecados capitales y del mal, y yo, un villano incomprendido que solamente quería aceptación y hacer valer la palabra de Dios. Pero mis últimas palabras van dedicadas a la sociedad moderna que pueda leer este grimorio, advirtiéndoles que estos seres pueden volver a tomar vida de forma espiritual para seguir haciendo el mal por el que fueron concebidos. Así que mi recomendación es nunca tenerlos en su mente o pensar en ellos como una posible realidad, porque si lo hacen, estos duendes azules los acecharán desde la oscuridad para consumir su energía, al ser lo único que pueden comer en la actualidad, después de haber perdido su existencia corporal. Así que si están en la noche y piensan en ellos o ven a un pequeño ser parecido a estos duendes azules, pónganse a rezar, porque han sido elegidos por ellos y no los dejarán en paz. Así que la única salida es olvidar todo lo que escucharon aquí y continuar con su vida mundana, dejando todo esto como una mera fantasía que nunca fue cierta, ¿verdad? Gracias por escuchar el especial de esta noche, Exploradores de la Niebla. ¿Les gustaron las historias? Espero que sí. Me gustaría leer sus impresiones en la sección de comentarios. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus opiniones, las cuales estaré muy contento de leer.
Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirlas con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad, donde cuento historias ocurridas en la ciudad, donde lo paranormal nunca duerme. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una llama de fuego. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.